Eso es. Muy bien, les damos la bienvenida cariñosamente a nuestra reunión del día miércoles de esta semana, segunda oportunidad para avanzar en el Salmo número 2. Busquemos primeramente la inspiración del Señor y la ayuda de su Santo Espíritu en la comprensión y aplicación a nuestra vida de este texto. Señor, abrimos tu palabra llenos de expectativa, con la esperanza cierta, Señor, de que eres tú el que habla a través de este texto, de esta palabra escrita, que no es solo letra, no es solo papel y tinta en una hoja, Señor, sino que es sobre todo la voz de tu Santo Espíritu hablando en nuestros corazones. Así que háblanos, Señor, más allá incluso de este comentario, con el solo texto, Señor, que nuestra mente pueda meditar en ti y ser guiados por ti, Señor, hacia todo lo bueno, hacia todo lo que edifica, dejando nuestras preocupaciones, dejando todo aquello, Señor, que eh, hace parte tal vez de las inevitables situaciones difíciles de la vida, pero que en ti podamos afirmarnos, Señor, y estar seguros, porque solo tú eres el Rey, solo tú gobiernas sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro salmo continúa diciendo el Salmo 2: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Al leer los salmos hay algunas cosas que siempre es bueno tomar en cuenta. Primero, recordar que es el libro de los salmos junto con proverbios y otros están considerados dentro de los llamados libros poéticos, dentro de el gran espectro de literatura hebrea, libros poéticos, que el libro de los Salmos en su conjunto podríamos llamar es el himnario que el pueblo de Israel tenía, así como nosotros tenemos el himnario presbiteriano y hay tantos otros himnarios que reúnen los cantos de la iglesia. El libro de los Salmos era el himnario de la iglesia del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. Recordar que la poesía hebrea no tiene una estructura semejante a la que estamos más acostumbrados nosotros en el mundo occidental, latino, con una métrica consonante, una rima determinada o una prosa con una estructura característica, sino que tienen una armonía con sus propias reglas. La literatura hebrea posee una flexibilidad mucho mayor y múltiples variedades, pudiendo ser proverbios, enigmas, una exhortación o un llamado hecho por un orador, una oración que puede incluir acciones de gracias, arrepentimiento, súplica, solicitud de ser vindicado respecto de los enemigos, adquieren la forma de lo que se conoce como salmos imprecatorios también cuando suplica por la venganza contra los enemigos de Dios o los enemigos del pueblo del Señor. Era leída o cantada poniendo el énfasis en sonidos que tal vez para nosotros son extraños, pero que para ellos tenían un ritmo que podía ser muy variado, pero que era identificado entre los israelitas como un ritmo que ponía el acento, el énfasis en aquello que se quería destacar. Muchas veces con paralelismos, otras veces con preguntas y respuestas. Y a medida que vayamos avanzando en estos salmos, vamos a ir notando esa estructura porque tiene que ver también con la característica de su mensaje. Eh, en este caso, el salmo que estamos leyendo comenzaba, como lo vimos ayer, con una pregunta: ¿por qué? Una pregunta retórica, una pregunta que nace de la inquietud, del asombro respecto de lo que ve el autor, guiado por el Espíritu Santo, ocurre en el mundo. Y no olvidemos al mismo tiempo que la literatura
profética de los salmos tiene un acento en lo que está ocurriendo en ese momento, en lo que vendrá a ocurrir en el futuro dentro del contexto del propio pueblo de Israel e incluso más allá de su cumplimiento, en este caso que es muy claro en lo que ocurrió en contra del Señor Jesucristo, como dicen justamente los evangelistas y lo que lo menciona el apóstol Pedro, eh, tiene que ver también con algo que continúa ocurriendo en el mundo. Porque nuestro texto dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y acá la palabra nos muestra a cómo conspiraron, no solo en los tiempos de David, contra el rey, que era el ungido del Señor también, sino que cómo conspiraron de una manera explícita los israelitas, los príncipes de Israel, los encargados de custodiar la palabra y de enseñar al pueblo la esperanza del Mesías, conspiraron explícitamente contra el Señor Jesucristo. Recordamos esas escenas de los evangelios que relatan esas reuniones secretas, privadas, entre los sacerdotes, los escribas, los fariseos, para tratar de capturar al Señor Jesucristo en alguna palabra que les permitiera llevarlo a juicio. Cómo conspiraron con Judas para lograr su captura y se unieron en ese propósito contra el Señor Jesucristo. La naturaleza de la conspiración es propia del mundo caído. Comienza tal vez en uno solo, que empieza a procesar en su mente una incomodidad, un dolor, una queja, luego la comparte con otro en quien encuentra cierta resonancia y empiezan a meditar juntos, y de hecho ese es el sentido de conspirar, significa respirar juntos en un mismo sentido, en un mismo propósito contra algo. Y luego van ganando adeptos y se transforma entonces en una conspiración, muchas veces entre cuatro paredes, a escondidas. Y acá, cuando dice príncipes consultarán unidos, no es meramente un consejo de ancianos analizando seriamente y fríamente la situación, sino que es el transmitir, el brotar de sus corazones la amargura, el comentario malintencionado, que encuentra resonancia, obviamente, en otros que sienten de la misma manera. Y va ganando, va tomando fuerza hasta cristalizar en una estrategia de rebelión o de crimen contra otro o contra la autoridad. Hablamos de grandes conspiraciones que buscan a veces derrocar reyes, derrocar gobiernos o lograr la destrucción de otros que están en autoridad o en algún grado de preeminencia. En este caso, ellos conspiran nada menos que contra el Señor. Y aquí volvemos a decir cómo esto tenía un sentido visible en el tiempo de el reinado del rey David y Salomón, como también tuvo lugar en los tiempos del Señor Jesucristo y continúa siendo una tónica del mundo que es contrario a la fe, al Señor Jesucristo y a su iglesia. Porque el mundo sigue diciendo hoy día, rompamos sus ligaduras, ya basta de mandamientos, ya basta de la ley de Dios, ya basta de la ética cristiana que por siglos ha estado presente en el mundo. Y hemos comentado cómo ya en algunos lugares en Europa y otros lugares del mundo se habla de era post-cristiana. O sea, ya dejemos atrás todo eso del cristianismo, toda esa moral cristiana que se supone viene de un ser superior. Nosotros podemos tener nuestra propia moral y no tiene por qué ser basada en la Biblia. Y eso significa echemos de nosotros sus ligaduras, queremos ser libres. ¿No es acaso lo que vemos a nuestro alrededor hoy?
el desprecio por la escritura, el desprecio por la moral cristiana, el creerse autosuficientes, el decir somos nosotros capaces de generar nuestras propias reglas de convivencia y ya sabemos cuál es el resultado en el mediano y largo plazo de aquellos, queridos hermanos. No solo en la vida de aquellos que rechazan la ley del Señor, sino que de los pueblos que quieren sacarse de encima la tutela, la autoridad de nuestro amado Señor y Salvador. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que sepamos distinguir esta conspiración, incluso cuando nuestro propio corazón conspira contra la ley del Señor, cuando nos dejamos llevar o arrastrar por las tendencias de este mundo. Que seamos capaces de estar atentos y hacer esta pregunta que el mismo salmista se hace: ¿por qué? ¿Qué está pasando? Recordando que estamos en un mundo caído y que esto será diferente solo cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y su reino sea consumado. Mientras tanto, estamos en el reino del Señor. Este reino ya está presente y vivimos y procuramos vivir y enseñar las, los principios y los valores del reino de Jesucristo. Porque aunque no sea visible, aunque a veces parezca dominar este reino amotinado, este mundo sublevado contra el Señor, aunque aparezcan momentos en la historia de la iglesia que el enemigo está venciendo, nosotros sabemos que ya somos vencedores. El Señor Jesucristo ya venció. Y esa es nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Que el Señor nos bendiga grandemente. Oremos una vez más. Eterno Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias por tu palabra. Y porque sabemos, Señor, que ella no solo tuvo su cumplimiento perfecto en Jesucristo, sino que continúa, Señor, señalando nuestros propios tiempos. Agradecerte, Señor, porque tenemos esta palabra preciosa que nos guía. Y rogarte, Señor, que ella siga siendo nuestra luz, nuestra guía, la palabra que corrige nuestro caminar, que nos orienta, pero también nos da esperanza en las promesas, en la certeza de tu pacto y en todo aquello, Señor, que confirma que estamos bajo la autoridad de un Dios todopoderoso, que todo lo que quiere ha hecho y que nada escapa de su poder y su control. En eso confiamos, Señor. Tú estás por sobre toda autoridad, sobre todo consejo humano. Tú reinas, Señor. Y eso lo alabamos y agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a orar. Voy a pedirles que espontáneamente algunos de ustedes puedan